en derecho laboral existe un principio que tiene un nombre súper largo para mi gusto, que se llama principio de primacía de la realidad sobre las formas pactadas por los sujetos. De manera muy coloquial, yo creo que a esto le pega el refrán muy conocido por todos, donde decimos la mona aunque se vista de seda. Listo, ustedes conocen el resto. Así que veamos un poco, digamos, sobre este principio. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, digamos que pretendemos o pensamos que ahorramos un poco de dinero contratando por prestación de servicios, porque no tiene derecho, digamos, las condiciones son diferentes. Todos sabemos que un contratista de prestación de servicios no tiene derecho a el pago de cesantías, las afiliaciones a seguridad social se las provee él mismo, no tiene derecho, digamos, a primas de servicio, no tiene derecho a vacaciones anuales obligatorias, etcétera, etcétera, y pare de contar. Y en aras pues de sacar cuentas y de pronto nuestro negocio no produce lo suficiente, pero necesito igual ayuda o que alguien me preste el servicio, pues esta suele ser alguna alternativa de lo que algunos echan manos. Y resulta que es una situación un tanto peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? En que, como ya lo vimos al principio, no importa la formalidad, el nombre, las arandelas que nosotros desde el punto de vista jurídico, muy técnico, quisiéramos poner o adornar de pronto un documento para darle apariencia de legalidad de que se trata de un contrato de prestación de servicio, si en la realidad allí lo que existe es una relación subordinada, pues resulta que un juez de la República puede decir, no, lo siento, pero esto es un contrato de trabajo. Y eso es lo que comúnmente nosotros llamamos el contrato de realidad. Entonces, esto es como si nos presentaran a la novia que vemos en pantalla y luego le quitamos el collarcito, le quitamos la cinta, le quitamos el vestido y nos damos cuenta que es una mona. Es básicamente la misma operación. ¿Y dónde está, digamos, el detalle o lo que distingue a uno de lo otro? La subordinación jurídica. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto. ¿Por qué? Porque un contratista de prestación de servicios tiene la capacidad y la libertad, además, para decidir cómo hace su trabajo, con qué elementos lo desarrolla, en qué horario lo ejecuta. Tiene el expertise técnico para definir qué es lo que se requiere para ejecutar ese trabajo. En cambio, un trabajador no. En esa medida, a un contratista de servicios de pronto puedo decirle, mira, necesito cierta disponibilidad, pero no puedo imponerle un horario, digamos, estricto de trabajo en el que tiene que ejecutar las tareas y además le proveo el local, el espacio, la oficina y las herramientas para que ejecute el trabajo porque no es posible y mucho menos hacerle llamados de atención, suspensiones disciplinarias como si fuera un trabajador. ¿Por qué? Porque cuando actuamos de esa manera, tomamos ese tipo de decisiones que se ven mucho en la cotidianidad, lo que están haciendo los empleadores es dejar huella, dejar rastro de esa subordinación de la que estamos hablando. Y eso es prueba para que un juez pueda declarar la realidad del contrato con base en el principio que le acabo de mencionar. Por eso tenemos aquí a nuestra mona vestida de novia con señal de riesgo y de peligro. ¿Por qué? Porque el consejo para ustedes es que si necesitamos contratar un servicio y de pronto no sabemos cómo hacerlo de manera adecuada, confiable desde el punto de vista legal, pues lo mejor es buscar asesoría, ¿correcto?
¿Para qué? Para que se adecue no el contrato papel, sino la situación en la realidad, listo, con una correcta asesoría que permita desarrollar esas relaciones en orden, minimizando todos los riesgos legales que ellas llevan inmersas. Entonces, hasta ahí, digamos, estamos claros. Les reitero que si tienen alguna pregunta me la pueden dejar en el chat, que yo los estoy leyendo. Ahora, digamos que tener súper presente lo siguiente, y es que ustedes pueden establecer contratos de trabajo verbal. Sí, ya sabemos y está dicho que tienen igual derecho, igual obligaciones que el contrato escrito. Es decir, goza de la misma protección y validez legal. Ahora, hay unos aspectos relacionados con los contratos laborales que necesariamente tienen que estar por escrito. Papelito, evidencia, prueba. Porque si no constan por escritos, no tienen ningún amparo legal, no tienen ninguna validez. Y realmente se entiende que hay otra cosa. Por ejemplo, el salario integral. He visto o he tenido en consultoría y he leído sentencias donde se hacen acuerdos de salario integral de manera verbal. Simplemente se subió el salario, llegó hasta allá los 13 salarios mínimos y se gana 24 millones de pesos, pero ¿dónde está el documento en el contrato que diga que existe un pacto de salario integral? Si ese acuerdo no está escrito de que ese contrato se va, digamos, a llevar o se va a entender el salario pactado bajo esta forma especial, entonces ahí lo que realmente está pagando el empleador es un salario básico ordinario. Y eso quiere decir que aunque se gane 24 millones y económicamente esté en una franja de salario integral, ese trabajador tiene derecho a cesantías, a primas, a todo lo que se cancela de manera anticipada en el salario integral. Otro, el periodo de prueba. No existen periodos de prueba verbales. Los periodos de prueba siempre deben ser por escritos. Entonces, cuando elaboren sus contratos de trabajo, verifiquen que ese contrato de prueba esté pactado. Entonces, no puede suceder, o digamos, no existe o no es válido a la luz de la legislación sustantiva del trabajo que 45 días después de iniciar el trabajo, como que, uy, este trabajador no me funciona, la verdad es que no tiene las competencias suficientes y lo despidamos unilateralmente haciendo uso del periodo de prueba si ese periodo de prueba no consta por escrito en el documento donde diga que en ese contrato el periodo de prueba es de 2 meses. Ahora, recuerden que como ese periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del tiempo pactado, cuando estamos hablando de un contrato a término fijo, siempre tienen que hacer una regla de 3. Esa regla de 3, ¿qué significa? De que tengo que promediar cuál es el tiempo total del contrato, lo divido entre 5 y si el resultado me da menor a 60, esos 38 días o esos 18 días, en el caso del contrato, si se trata de un contrato a término fijo de 3 meses, esos 18 días serán periodo de prueba. Listo, porque no puede ser superior a la quinta parte del periodo pactado, sin superar en todo caso los 2 meses. Y el tercer, digamos, la tercera situación que siempre tiene que constar por escrito es el contrato a plazo fijo, como ya lo habíamos visto. De hecho, hace muy recientemente alguien me consultaba, digamos, sobre la siguiente situación, y es que contrato escrito, encabezado, contrato a término fijo inferior a 1 año, pero en ninguna parte del contrato dice cuál es el plazo ni cuál es la fecha de terminación. Entonces, si no está el plazo del contrato establecido claramente por escrito, que diga 3 meses, 2 meses, 12 meses, 1 año o 3 años, entonces ese será un contrato indefinido. ¿Por qué? Porque carece de el elemento o el requisito esencial, y es que la determinación del plazo conste por escrito.